Con el permiso de la mesa directiva, de la diputada presidenta, de mis compañeras y compañeros diputadas, diputados, a los medios de comunicación y a quienes nos siguen por las redes sociales y las plataformas de esta Cámara de Diputados, muy buenas tardes. En el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 9º párrafo señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Nuestro país cuenta con una serie de instrumentos internacionales que salvaguardan los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Con ello no solo se garantiza sus derechos, sino también a que tengan un desarrollo de vida plena, aún sin una familia que los proteja. No obstante, este importante derecho queda en riesgo ante fenómenos provocados por la orfandad. Se entiende por huérfano a aquella niña, niño, adolescente que carece de un cuidado parental por diversas causas que resulta traumática para estos grupos etarios o incluso el propio abandono por parte de los criadores, por lo que es imperante tomar en cuenta medidas urgentes para brindarles protección y garantizar sus derechos. La importancia de la familia es que el derecho internacional la reconoce como un derecho fundamental para niñas, niños y adolescentes y lo concibe como el elemento natural y fundamental de la sociedad. Los estados parte tienen la obligación de garantizar los derechos de la infancia. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 3, estipula que todo individuo tiene derecho a la vida, libertad y seguridad de su persona, mientras que el artículo 25, numeral 1, de dicha declaración estipula que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. La Convención de los Derechos del Niño, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, establece los derechos a la protección, educación, la atención sanitaria, la vivienda y una nutrición adecuada de los menores, siendo así que en su preámbulo reconoce que el menor debe crecer en un ambiente sentimentalmente sano para desarrollar su personalidad y que con ello pueda ser una persona independiente que se haga valer por sí misma. El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Por su parte, en su artículo 3.1 se advierte a los ámbitos legislativos que deben tomar las medidas necesarias para tener lo referente al interés superior de los niños o de la niñez. El artículo 6.2 de la Convención señala que los estados deben garantizar la supervivencia y el desarrollo del menor. Si se hace la interpretación de este artículo, se logra inferir que el Estado tiene la obligación de garantizar la supervivencia y el desarrollo del menor, ya sea se encuentre con su familia o ya sea que no la tenga. La Convención, en su artículo 39, también establece que el Estado tiene la obligación de tomar las medidas apropiadas para que los niños víctimas de abandono, en este caso de orfandad, reciban un tratamiento apropiado que asegure su recuperación
física, psicológica y de reintegración social. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, establece en su artículo 19 que el menor tiene derecho a las medidas de protección que brinde el Estado. La Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de adopción internacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1994, implementa las bases sobre la protección de los menores, así como la cooperación internacional para que los huérfanos sean legalmente acogidos y atendidos por una familia. Por otra parte, nuestro país tiene un firme compromiso con la Agenda 2030, la cual impacta en su meta 16.2, poner fin a todas las formas de violencia que se puedan manifestar hacia las niñas, niños, adolescentes y la primera infancia, siendo así que una forma de violencia hacia ellos y ellas es el abandono y descuido que dan por ende el nulo respeto a sus derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos menciona que el interés superior del niño radica en la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y adolescencia, lo que obliga al Estado a prestar atención especial a las necesidades y los derechos de estos, quienes pertenecen a un grupo vulnerable. El artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México señala, entre otras disposiciones, que en el Estado de México se fomentará a sus habitantes el cuidado de su salud, procurando que las autoridades atiendan la nutrición adecuada, la promoción de la activación física y deportiva de las familias, la alimentación segura, así como los medios para obtenerla, como primordial atención en la calidad de la alimentación que consumen los niños y los jóvenes. En esta tarea participarán las dependencias y organismos competentes de la Administración Pública del Gobierno del Estado de México, así como los correspondientes de los municipios en la entidad. El 7 de mayo de 2015 fue publicada en el periódico oficial Gaceta del Gobierno la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, que tiene por objeto garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, esta ley y las leyes vigentes que con fundamento en ellas emanen. El 20 de agosto de 2015 fue publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno la expedición de la ley que regula a los centros de asistencia social y las adopciones en el Estado de México, la cual es de orden público e interés social, de observancia general en el Estado de México y tiene por objeto garantizar el interés superior, la no discriminación y el respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, en términos de lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y convenios internacionales, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, con la finalidad de que reciban todos los cuidados que se requieran al encontrarse en alguna situación de vulnerabilidad o cualquier tipo de desamparo familiar. México es un país que ha demostrado en diversas situaciones a lo largo de nuestra historia que cuando se trabaja en conjunto se logran mejores resultados. Cuando gobierno y sociedad civil organizada por medio de la participación ciudadana se hace una gran alianza,
Así se potencializa positivamente el trabajo en favor de los más necesitados, entre los cuales se encuentran las niñas, los niños, los adolescentes y muy en particular los niños en la primera infancia que están en estado de orfandad. En este contexto, compañeras y compañeros diputados, quiero decirles que la orfandad institucionalizada que se encuentra en el Estado de México es de un sinnúmero de niñas, niños y adolescentes y de la primera infancia que se encuentran en albergues o en centros de protección especial y hogares sustitutos de manera indefinida, en demérito de sus derechos humanos fundamentales de acuerdo con información de las aldeas infantiles SOS. En México, 20.310 niñas y niños se encuentran viviendo en 703 instituciones. 72% de las niñas y niños se encuentran en instituciones no gubernamentales que establecen acuerdos con las unidades encargadas de la niñez a nivel federal, estatal y municipal. ¿Qué ocurre cuando las niñas, niños, adolescentes y primera infancia no pueden integrarse a una familia por medio de la adopción? Sin duda son personas a los que los orfanatos públicos y privados otorgan cuidados a nivel físico mediante el alimento, la salud y el vestido, nivel psicológico por medio de la educación, invirtiendo grandes sumas de dinero y recursos materiales y humanos. Sin embargo, las instituciones no pueden suplir las necesidades al 100% emocionalmente, afectivas, incluso espiritual, por lo que al llegar a la etapa crucial de la adolescencia, en la que todo ser humano se cuestiona cosas como ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi origen? ¿Para qué existo? ¿A quién le importo? ¿Quién me ama? Evidentemente que crecen con zozobra, en algunos casos con rencores, con amargura y una extrema soledad, solo por mencionar algunas características que afectan de forma integral al ser humano, llegando a la conclusión que a nadie le importan y no hay sentido de vida y de vivir. Por lo que al llegar a la mayoría de edad y ser egresados de la institución, se convierten sin duda en un reto para la sociedad, porque de repente se encuentran en las calles, solos, con sed de venganza en algunas ocasiones por el abandono que han tenido durante años. Incluso en muchos casos ni siquiera tienen documentos oficiales, como el acta de nacimiento, mucho menos certificados de estudios, lo que incrementa aún más el riesgo de caer en manos de grupos delincuenciales o ser víctimas de la esclavitud y de trata de personas para el comercio sexual, tráfico de drogas o otro tipo de delincuencia organizada. Por lo tanto, se propone crear al Consejo de Adopción del Estado de México, órgano de opinión, colaboración y consulta en la ley que regula a los centros de asistencia social y las adopciones en el Estado de México, que permitirá agilizar y mejorar los procesos de adopción en la entidad, integrado por áreas técnicas y especialistas en la materia, así como representantes de la sociedad civil con experiencia en aspectos relacionados con la adopción y el acogimiento familiar. En este contexto, la propuesta de reforma tiene como objeto dar voz a los miembros de la sociedad civil que reciben de manera directa el impacto de la duración y forma en que se llevan a cabo los procesos de adopción. Por lo tanto, en la integración del Consejo se incluye a 2 representantes de instituciones de asistencia privada, cuya función primordial sea la atención a las niñas, niños y adolescentes en el Estado, designados por el presidente de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, legalmente constituidas y autorizadas para su funcionamiento, y 2 representantes de organizaciones civiles especializadas en temas de adopción y acogimiento familiar, designados por el director general del DIFEM. La Junta Multidisciplinaria es el cuerpo colegiado cuyo objetivo es revisar, analizar,
discutir y determinar los aspectos sociojurídicos que permitan regularizar la situación legal de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo los cuidados del DIFEM, procurando su bienestar, teniendo como principales atribuciones el dictaminar las solicitudes de adopción y expedir los certificados de idoneidad. En ese orden de ideas, con la finalidad de fortalecer los objetivos de la Junta Multidisciplinaria, se adicionan a su integración con 2 representantes de las instituciones de asistencia privada, cuya función primordial sea la atención a las niñas, niños y adolescentes en el Estado de México, a la invitación del director general del DIFEM y 2 miembros de la sociedad civil que participen en fundaciones, asociaciones civiles, agrupaciones religiosas, organizaciones no gubernamentales y en general organizaciones de la sociedad civil que funcionen como casas, hogares o promotoras de adopción, cuya función primordial sea la asistencia o ayuda a niñas, niños y adolescentes en el Estado de México, a invitación del director general del DIFEM. Para el logro de los objetivos del Consejo, la propuesta de iniciativa establece como atribuciones de este órgano la emisión de opiniones sobre solicitudes y seguimiento en los procesos de adopción, así como el promover la agilización y transparencia de los trámites que resuelvan la situación jurídica de las niñas, niños y adolescentes que estén bajo el cuidado del DIFEM, en términos de la legislación y normatividad aplicable. De igual forma, se prevé que el Consejo elabore su reglamento en el que se regulará la integración, organización y funcionamiento de este órgano. Por otro lado, el Consejo fomentará la cultura de adopción de menores y acogimiento a través de medios masivos de comunicación y propondrá programas y o directrices que ayuden a optimizar las funciones de las instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles y en general organizaciones de la sociedad civil que participen en procesos de adopción. Con la creación de este Consejo se generarán mecanismos de medición de impacto y resultados sobre los trámites de adopción, con el objeto de transparentar cada una de las etapas que converjan en el proceso de adopción. El Consejo rendirá un informe anual respecto de las actividades de este órgano colegiado. En materia de adopción, asumen diferentes obligaciones y para la materialización ágil de los procesos de adopción se adiciona como una obligación del DIFEM y de los sistemas municipales DIF el atender las solicitudes de información y documentación formuladas por el Consejo dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud. Es por ello que estoy convencido de que esta iniciativa de reforma, adición presentada, contribuirá de manera sensible y con responsabilidad social a mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes y primera infancia del Estado de México, que están en un estado de orfandad, para agilizar la adopción y el acogimiento en nuestra entidad. Por lo anterior expuesto, someto a esta consideración de esta honorable soberanía para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la siguiente iniciativa en los términos del siguiente proyecto de decreto. La honorable 61ª Legislatura del Estado de México, Libre y Soberano de México, decreta, artículo 1, se reforman las fracciones cuartas del artículo 67 y se adiciona la fracción sexta bis del artículo 4, la fracción 11ª del artículo 63, los incisos de la I a la L, de la fracción 4 del artículo 67, la sección tercera bis denominada del Consejo de Adopciones del capítulo 3, del título cuarto, el artículo 71 bis, 71 ter, 71 quater, 71 quinquies, 71 sixies de la ley que regula los centros de asistencia social y las adopciones en el Estado de México. Es cuanto, muchas gracias y a su consideración y aportación. Gracias, diputado Rigoberto.